Ciudad de México en particular se producen alrededor de 4.500 a 5.000 toneladas diarias de orgánicos, de las cuales entre 800 y 1.250 llegan aquí a Bordo Poniente, a la planta de composta, que como les comenté es un volumen tan alto de orgánicos que el proceso de composteo simplemente no es que sea ineficiente, simple y llanamente no se lleva a cabo, ¿no? En su mayoría se acumula el material, sí tienen algunas pilas manejadas, pero la mayor parte del material pues, simplemente se acumula en grandes montañas y pues esas montañas invariablemente son anaerobias y son una fuente de emisión de metano. Y el propio proceso de composteo pues, también tiene emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, justamente con la finalidad de evitar que todo el material acabe pasando a esos procesos de degradación anaerobios y a esa generación de metano, es que surge el proyecto de la planta de carbonización hidrotermal como una propuesta conjunta entre la doctora Sheinbaum, el doctor Álvarez y Casa del Instituto de Ingeniería y la empresa que es GEOSA. La planta, como les comento, tiene dos procesos: carbonización hidrotermal a la izquierda, estructurado en verde, y gasificación a la derecha, estructurado en azul y amarillo. Ambas tecnologías son tecnologías que datan de los 1700 a 1900. La gasificación inicialmente se utilizaba, por ejemplo, para las luminarias de las ciudades europeas, lo que se gasificaba era carbón mineral, y por ejemplo en siderurgia en algunos usos también se gasificaba carbón. Y la carbonización hidrotermal pues data de principios de los 1900. Entonces ambas son tecnologías que ya existen desde hace mucho, pero lo novedoso es la aplicación para la solución de problemas como el manejo de la basura en general. La gasificación en particular, en el proceso que nosotros tenemos, como les comentaba, está el gasificador, posteriormente un proceso extenso de filtrado, y el gas ya filtrado se puede enviar o a un uso térmico meramente, que sería quemar el gas en un calentador de aceite como el que tenemos nosotros, o a quema en motores, ya sea de combustión interna o externa, para generación de energía eléctrica. Y evidentemente pues, la energía eléctrica puede ser o para autoconsumo o para subir a la red. El gas que nosotros estaríamos generando si estuviéramos utilizando la gasificación de biomasa estaría compuesto principalmente por monóxido e hidrógeno como componentes inflamables, con un poquito de metano. Pero pues por el momento, como les comento, estamos utilizando el gas de relleno sanitario, que trae aproximadamente 55% de metano, que es un gas mucho más energético que el gas de síntesis o gas productor, lo cual uno pensaría que, pues qué bueno, tienes un gas de mayor calidad, tienes menos problemas, pero no. Como los quemadores del calentador de aceite térmico estaban diseñados para utilizar gas productor, cuando le quieres meter un gas de mayor poder calorífico, pues empiezas a tener problemas ahí también, ¿no? Entonces justamente la caldera, el calentador de aceite térmico es uno de los puntos que más dolores de cabeza ha generado, pero que también más ingenio ha necesitado para poder operar de forma estable, ¿no? Entonces ahorita ya estamos en una etapa donde el proceso en su mayor parte es estable, y anteriormente el proceso en su mayor parte era inestable, porque evidentemente al ser el calentador de aceite térmico el punto donde se genera todo el calor para el proceso de carbonización hidrotermal, si la combustión de gas en el calentador no está siendo satisfactoria, no se puede generar el calor a una tasa estable y no se puede calentar adecuadamente el proceso. Y por su parte, el proceso de carbonización hidrotermal es conceptualmente muy sencillo. Se toma la materia orgánica, que en este caso es la fósforo, con un alto contenido de humedad, se mete en un recipiente, este recipiente se somete a presión y temperatura durante un cierto tiempo, y lo que obtenemos al cabo del proceso es una fase sólida, que sería el hidrocarbono, una fase líquida, que sería el agua del proceso, que tiene un alto contenido de orgánicos y de nutrientes, y una fase gaseosa de gases no condensables. Aquí nosotros obviamente estamos enfocados en la fase sólida, a la cual se le piensa dar salida como material para sustitución de combustibles minerales principalmente. Es la salida más inmediata, más sencilla y de menor riesgo, pero también es la salida menos interesante, ¿no? El material puede ser precursor de materiales de alta ingeniería, puede ser fertilizante orgánico, puede ser precursor para carbón activado, o sea, se puede utilizar para diversas cosas, pero pues son desarrollos obviamente que requieren de mayor investigación. Y a su vez también estamos queriendo dar salida al agua del proceso como un fertilizante líquido, pero pues obviamente necesitamos una caracterización extensiva del agua del proceso,
y además es probable que no sea una producción homogénea, porque obviamente a medida que va variando el material que vamos recibiendo, se puede esperar que vayan variando las características físico-químicas de los materiales que vamos generando. Entonces también se tiene que establecer todo un protocolo de control de calidad para poder diseñar los productos de manera que se tenga consistencia entre los distintos lotes. El modelo de negocios de la planta contempla ingresos por diversas fuentes. Primeramente tenemos que el business as usual del relleno sanitario o de la planta de composta es: se recibe la FORSU, no que se entierre, pero que se acumulen estas grandes pilas y se genera metano. Y por su parte también se reciben parte de las podas, al menos en papel, y estas podas, pues, si bien son más recalcitrantes que la basura orgánica suave, también acaban entrando dentro del proceso de putrefacción, de descomposición y generación de metano. Y por otra parte tenemos la industria que consume combustibles fósiles, ya sea de forma directa en quema o de forma indirecta a través de la energía que consumen, y tenemos los suelos agrícolas que consumen fertilizantes inorgánicos. Entonces aquí es justamente donde entra la planta. Dejamos de enterrar o acumular en grandes filas los materiales orgánicos y lo que hacemos es las podas, conceptualmente en su momento utilizarlas en el gasificador, la energía que sale del gasificador utilizarla para el calentamiento del proceso de carbonización hidrotermal, carbonizar la FORSU y obtener el hidrocarbono. Y a su vez el hidrocarbono lo podemos destinar o a sustitución de energéticos minerales o a utilización como fertilizante orgánico, donde podría ayudarnos a sustituir parcial o totalmente los fertilizantes inorgánicos, además de mejorar las propiedades físico-químicas del suelo en general. Y de ahí los streams de ingresos serían, por una parte, los asociados a la disposición final, porque ya no tienes tú que estar pagando algo que se llama tipping fee, que es lo que cuesta por tonelada el disponer los residuos en un relleno sanitario, ya no lo estarías pagando. Tienes también los asociados a la reducción de las emisiones que se estarían generando si tú siguieras llevando los residuos a disposición final. Tienes el potencial de secuestro de carbono del hidrocarbono, que eso es algo que todavía se tiene que explorar a mayor profundidad. Y tienes la utilización como biocombustible, donde además también tienes reducción de emisiones asociadas al consumo de combustibles fósiles. Entonces, esos serían los varios, bueno, y el biofertilizante, ¿no? Esos serían los varios canales mediante los cuales una planta de carbonización hidrotermal, en general, ya no nada más esta, sino cualquiera, que esté enfocada en el procesamiento de FORSU, podría recibir ingresos. Como lo tenemos nosotros diseñado actualmente, como les comentaba, se recibe el material, el cargador frontal lo toma, lo pasa por la primera trituradora, pasamos al tanque de amortiguamiento, que se convirtió ya en una etapa de limpieza, es más un tanque de limpieza del material. Ese pasa a la segunda trituradora, que les comentaba que es una especie de licuadora. De ahí pasamos a la alimentación del proceso, al precalentamiento del material, a la fase de transformación, posteriormente al enfriamiento, almacenamiento intermedio, secado por compresión, secado térmico, y al final tenemos 8.7 toneladas de hidrocarbono a partir de 72 toneladas de FORSU al día. Obviamente ahorita no estamos operando a capacidad total porque pues, estamos justamente en esta etapa de familiarización con el proceso y de incrementar la capacidad operativa. Y por otra parte, el proceso de gasificación enfocado a podas urbanas pasaría por un proceso de dimensionamiento del material, que en el caso de los plásticos será un proceso de densificación. Pasamos a un proceso, bueno, una etapa de almacenamiento, porque obviamente hay que tener una gran cantidad de material almacenado para poderlo alimentar de forma constante. Pasamos al gasificador, donde el material se va a separar en dos fases, digamos, una fase gaseosa, que sería la del gas de síntesis o gas productor, que es la que nos interesa principalmente, y una fase sólida residual, que en el caso de que fuera madera, pues sí podría ser llamada biocarbón convencional. En el caso de los plásticos, como es un material contaminado, pues no se le puede llamar biocarbón, pero seguramente sería un carbón de origen derivado de residuos que se podría quemar para generar energía adicional. De aquí pasamos por un sistema de filtrado justamente para eliminar la alta cantidad de alquitranes que trae el gas de síntesis, y una parte se lleva al calentador de aceite térmico, que como les comentaba es justamente el punto de convergencia entre ambas tecnologías,
y además el corazón del proceso en general, y otra parte pasaría a los motogeneradores que tenemos allá afuera en los contenedores blancos. Ahora, lo interesante de la infraestructura que se ve ahorita y la distribución como la tenemos es que con esta planta tal como la ven se puede atender a una población de hasta 200,000 habitantes en cuanto a su generación de residuos orgánicos. Entonces, realmente la planta alcanza como para 250, una cosa por el estilo, pero contando en eficiencias y demás, decimos que son 200,000 habitantes. Entonces, este módulo se podría replicar tal cual está, con modificaciones menores, en cualquier lugar del país que tuviera una población lo suficientemente grande para una instalación de esta naturaleza. Y eso de lo que nos habla es que no se necesitan grandes aglomeraciones urbanas para poder viabilizar la implementación de tecnologías alternativas como esta para el aprovechamiento de los residuos urbanos, ¿no? En general. Esta es una foto de la planta cuando todavía estaba en construcción. Esta sería la foto ya de la planta como tal. Aquí tenemos detrás la trituradora, el reactor, los tornillos y la licuadora están atrás de la plataforma del reactor, intercambiadores de calor, tanque de amortiguamiento, filtro prensa, y acá tendríamos el secado térmico. Y en cuanto a gasificación, tenemos alimentación, gasificador, y todo esto es el sistema de filtrado para posteriormente ir a la caldera o calentador de aceite térmico o a los motogeneradores. Ahora, el proyecto de la planta de carbonización hidrotermal de la Ciudad de México en realidad no se queda en esta etapa. Esta, como les comentaba, es un piloto que justamente se hizo en un solo módulo, porque sabíamos que nos íbamos a encontrar con cantidad de cosas que no se habían previsto, cosa que pues, justamente sucedió. Pero en realidad el proyecto contempla 4 etapas con una instalación de 36 módulos en total para una capacidad de procesamiento de 2.500 toneladas por día para producir 300 toneladas por día de hidrocarbono. Eso nos reduciría las emisiones asociadas al business as usual de la planta de composta en 886,000 toneladas de CO2 equivalente por año, y siempre que el hidrocarbón pueda efectivamente fungir como agente de secuestro de carbono, nos permitiría secuestrar hasta 342,000 toneladas de CO2 equivalente. ¿De qué depende que el hidrocarbón pueda fungir como agente de secuestro de carbono? Bueno, como les comentaba, el biocarbón de un proceso pirolítico en seco de alta temperatura es altamente recalcitrante a la degradación química y biológica, pero el hidrocarbón, como se produce a una temperatura mucho menor, es mucho menos extensamente aromatizado y es mucho más susceptible de ser degradado por los procesos biológicos del suelo. Entonces, el secuestro de carbono que se plantea es justamente por entierro al ser utilizado como fertilizante orgánico. Si este entierro no deriva en que permanezca la cantidad esperada de material en el suelo, pues obviamente no se estaría haciendo secuestro. Entonces, ahí el proyecto que tenemos que hacer de investigación es justamente cuánto estamos metiendo y cuánto tiempo está permaneciendo fijo en el suelo, digamos. Y esto pues obviamente se tiene que hacer a horizontes temporales largos, ¿no? El biocarbón convencional tiene tasas de residencia de cientos a miles de años, entonces evidentemente pues es una cuantificación compleja lo que se tiene que hacer para dar datos científicamente sólidos que permitan sustentar que el hidrocarbón es o no lo suficientemente recalcitrante para fungir como agente de secuestro de carbono. Y en cuanto a la inversión, ahorita la inversión de esta fase fue de 300 millones de pesos. La inversión para la totalidad del proyecto se estima en 540 millones de dólares. Ahora, como les comentaba, aquí tenemos una fotografía aérea de lo que es la planta. Nosotros somos este puntito blanco que está acá. Esta herradura es la planta de composta y esta herradura más grande es lo que era la etapa 4 del relleno sanitario. Esto que vemos en azul es la pluma de emisiones de metano que provienen de la planta de composta. Entonces, justamente lo que nosotros estamos buscando con estos procesos es evitar estas emisiones de metano, al evitar que se generen estas grandes cantidades de material que se vuelven anaerobias rápidamente. Y pues no es algo que suceda aquí nada más. Estos son rellenos sanitarios que están en el Estado de México, que como pueden ver pues también tienen su propia pluma de emisión de metano. Entonces esto es algo que es inmediatamente aprovechable en cualquier lugar, el estar evitando que se generen las emisiones y a su vez también pudiendo aprovechar el gas que ya está y que ya se va a generar para satisfacer la demanda energética de los propios procesos de transformación.
En total, si recuerdan, por acá, estamos hablando de 1.1-1.2 millones de toneladas de CO2 equivalente neutralizadas o secuestradas con la totalidad del proyecto. Pero si nos vamos a escala nacional, pues tenemos que México en total emite 535 millones de toneladas de CO2 equivalente. Entonces, pues justamente es un granito de arena pequeño, pero es un granito de arena replicable. Y además se puede compatibilizar con muchos otros residuos orgánicos que también son de difícil manejo y que también son fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Una de esas fuentes de residuos pues, es justamente el sargazo estacionario. Entonces, una propuesta que se tiene, que actualmente está en estado de propuesta nada más, no es algo en lo que se esté trabajando activamente, es diseñar un sistema de captación de sargazo que nos permita hacer viable el aprovechamiento energético del sargazo. ¿Cuál es el problema con el sargazo? La mayor parte de lo que tenemos en sargazo, en un metro cúbico de sargazo, es aire. Y lo siguiente que tenemos más es agua. Realmente lo que se tiene de material sólido es casi despreciable. Entonces lo que se está proponiendo es hacer una captación en mar del sargazo, hacer un preprocesamiento para reducir el contenido de humedad y posteriormente introducirlo a un proceso de carbonización hidrotermal. Este proceso de carbonización hidrotermal nos daría el hidrocarbón. Posteriormente densificamos el hidrocarbón, se generan densificados, pellets, y esos los podemos gasificar. Y de esa manera podemos generar un gas combustible que se pueda alimentar para generación energética, ya sea en sistemas isla, donde es muy difícil generar energía eléctrica, como en Cozumel, por ejemplo, donde se genera a partir de diésel, o bien para alimentar la propia demanda energética de la nave que esté llevando el proceso de captura y transformación del sargazo en alta mar. Estas son algunas de los sitios donde se ha identificado que existe la posibilidad de instalar sistemas de carbonización hidrotermal para sargazo, donde pues, obviamente la problemática es importante, ¿no? Y donde actualmente no existe realmente una solución que aborde integralmente el problema, ¿no? Lo que se hace en muchos lugares es, llega el sargazo en un lugar turístico, lo saco de ahí con un montón de arena además, y lo voy a botar en un lugar no turístico donde nadie lo va a ver. Entonces eso pues, realmente no atiende a la necesidad de solucionar el problema, y lo que buscamos es justamente algo más integral, que mientras no esté llegando el sargazo, porque no es temporada, pues puede dedicarse a procesar los residuos sólidos urbanos de la zona. En el uso agrícola, ahorita tenemos una colaboración con el Colegio de Postgraduados, que es el posgrado de Chapingo. Lo que se está haciendo es aplicar hidrocarbón en maíz y en frijol para ver los efectos que tiene sobre estos cultivos. Algunas de las cosas interesantes que se han encontrado es que en el caso del frijol favorece la nodulación y la colonización por micorrizas, pero también algo muy interesante que se encontró es en el caso del maíz, cuando se ponía el hidrocarbón solo, se tenía un efecto que aún no queda claro si es fitotoxicidad o inmovilización de nutrientes. ¿Por qué? Porque el hidrocarbón tiene una relación carbono-nitrógeno de alrededor de 20, que no es que sea muy alta, pero es lo suficientemente alta como para que haya un consumo del nitrógeno nativo del suelo para poder degradar el hidrocarbón, que es relativamente fácilmente degradable, y eso hace una inmovilización del nitrógeno en las bacterias en lugar de tenerlo disponible para la planta. Eso es una de las opciones. La otra de las opciones es que es un hidrocarbón virgen, y esta característica de que no ha sido lavado, no ha estado añejado en contacto con el suelo, no ha habido microorganismos que degraden la porción fitotóxica, pues tiene efectos fitotóxicos. Entonces son ambos efectos, aún se tiene que explorar más a detalle, pero la propuesta actual es poner frijol primero para que el frijol fije nitrógeno atmosférico, de esa manera haya un mayor suministro de nitrógeno para la planta del siguiente ciclo, y en el siguiente ciclo meter maíz. Y eso atendería dos deficiencias. Por una parte, en la primera deficiencia con respecto al nitrógeno, el frijol fijaría el nitrógeno y lo haría disponible para el maíz en el siguiente ciclo. Y por otra parte, durante este proceso de añejamiento durante el primer ciclo, con los riegos, pues estaría lavando parte de los compuestos fitotóxicos solubles en agua, y por otra parte, los propios procesos microbianos pues estarían degradando lo que quede fijo todavía en la matriz.
y de esa manera pues estaríamos reduciendo la inmovilización de nutrientes y la fitotoxicidad del material. Y